Bueno, buenos días a todos. La verdad que esta mañana quiero, como bien ha dicho Gus, con el pasapáginas, quiero recordar cuál es el lema que este año tenemos para la Iglesia. Y es como misioneros en Botswana. Bien, en relación a esto, vemos que en Hechos 8:40, pues según Felipe iba pasando, iba compartiendo el Evangelio. Entonces, si nuestro lema para este año es ser como misioneros, un área muy importante de los misioneros que es la economía. Y esto es lo que vengo a hablar esta mañana, sobre cómo un misionero, más bien la economía de un misionero y cómo gestionar su dinero. Esto es un principio bíblico basado en los primeros frutos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dándole vueltas a este tema, había cosas que ya sabía, otras que ya practicaba, pero preparándome para esta mañana, para lo que quiero compartir hoy, encontré una enseñanza, gracias a las nuevas tecnologías, Internet, YouTube, encontré una predicación de un pastor de la iglesia de Meadowbrook, creo que se llama así, la iglesia, y básicamente lo que he estado escuchando, originalmente está en inglés, pero mucho del material de lo que él compartía y enseñaba lo he traducido, he aportado cosas también mías, pero mucho es de lo que he aprendido de esta predicación. Entonces, para empezar es reenfocarnos, ¿vale? O sea, el objetivo de hoy es reenfocarnos en lo que significa hacer que Dios sea el primero en nosotros. Este es el objetivo para la sesión de hoy. Reenfocarnos en lo que significa que Dios sea el primero en nosotros. Así que vamos a empezar con Éxodo 13, del 1 al 2. Éxodo 13, versículos 1 y 2, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame, apártame, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lo que está indicando Dios es que le pertenece, que es posesión suya. Y luego en los versículos 12 y 13 dice: dedicarás al Señor todo el primer nacido de matriz, también todo el primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre sus hijos lo redimirás. Sabemos, básicamente lo que Dios está diciendo es: lo primero me pertenece. Y tienes dos opciones: o lo sacrificas o lo redimes. Redimir es como salvar, pero en sustitución. Entonces, claro, ¿cómo se puede saber qué sacrificar y qué redimir? Bueno, como sabemos, en el Antiguo Testamento habla de dos tipos de animales: los animales que se consideraban puros y los impuros. Entonces, en esta situación lo que está explicando es que el asno, el burro, era un animal impuro y el cordero era puro. Con lo cual, cuando dice que, en el versículo 12 y 13 dice: todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Quiere decir que con lo puro, que es el cordero, vas a redimir lo que era impuro, que es el asno. Lo puro tenía que sacrificarse para que lo impuro se convirtiera puro. Voy a repetir esto, ¿vale? Lo puro se tenía que sacrificar para que lo impuro llegara a convertirse en puro. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Cuando nací yo, espiritualmente hablando, ¿éramos seres puros o impuros? Seguramente es fácil imaginarnos que ningún padre, ninguna madre tiene que enseñar a hacer lo malo a su hijo. No le enseñas a hacer lo malo, le sale solo, nos sale solo desde pequeñitos. ¿Qué es la función del padre o de la madre? Enseñar a hacer lo bueno. Entonces, cuando un niño crece y hace lo malo sin que nadie lo enseñe, es porque inicialmente hay una una propensión, hay una inclinación a hacer lo malo, a que haya pecado en nosotros. Hay una preferencia para ello. Entonces somos animales, somos seres impuros porque somos propensos a lo malo.
Ahora bien, la segunda pregunta que planteo es, cuando Jesús nació, ¿era puro o impuro? Jesús no tenía esa inclinación a hacer lo malo. No había en él esa naturaleza de pecado. Jesús, y esto es como lo aplicamos hoy, cómo es fácil para nosotros entenderlo. Jesús, por su sacrificio, redimió lo impuro a cada uno de nosotros. Jesús, que era lo puro, se sacrificó para que lo impuro se convirtiera en puro. ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende? Jesús redimió lo impuro. Y esto es un principio que se ve a lo largo de la Escritura. Así que si quieres a la hora de ponerlo esto en un pensamiento más teológico, más profundo, algo que cale más en nuestras mentes, es lo siguiente, que Jesús es el diezmo de Dios. La verdad, para mí esto era algo nuevo que cuando lo escuché dije, ¿Jesús es el diezmo de Dios? Sí, porque entregó lo primero, entregó aquello que era puro por lo impuro. Jesús es el diezmo de Dios. Jesús es el primer fruto. Jesús no esperó a ver si tú ibas a purificarte para que vinieras a Él. Dios mismo se sacrificó mientras tú todavía eras enemigo de Él, mientras le rechazabas, mientras le maldecías, mientras huías de su presencia, mientras le clavabas en esa cruz. Este es el principio de los primeros frutos, que cuando todavía aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto está en Romanos 5:8. Jesús fue apartado, fue sacrificado antes que nada, antes que ni siquiera tú y yo nos volviéramos a Él. ¿Por qué entonces Dios nos dice que demos los primeros frutos, que demos al primogénito? Este es el principio que leemos en las Escrituras, pero ¿y por qué? Hay un pasaje en Malaquías 3, 10, 11, versículos 10 y 11, Malaquías 3, que dice por primera vez que dice Dios mismo, en esto me podéis probar. No es común escuchar esto, ¿no? Pero Dios está planteando aquí, dice, en esto me podéis probar. Malaquías 3, 10, 11 dice, traed todos los diezmos al alfolí es a la casa, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, básicamente lo que Dios está diciendo, probadme en esto. Traedme los diezmos a mi casa y veréis si no abro las ventanas del cielo, si no reprendo al devorador, si no evito que destruya vuestra tierra y que haga que vuestra vid sea estéril. En esto probadme, traed mis diezmos a mi casa, que nunca falte alimento en mi casa. Los pastores de las iglesias no inventaron los diezmos, Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que aprendieras a confiar en Dios y andar en fe. Porque cuando das ese 10% de lo que tienes, estás diciendo que tú confías a Dios con el resto. Le dices, Dios, te doy lo primero y te confío con el resto. Te confío con lo que tú me has dado, lo pongo en tu confianza, porque en Malaquías 3, 10 y 11 está diciendo, te bendeciré, incluso hasta una capacidad, esto no lo he mencionado antes con tanta énfasis, pero dice, y vosotros habrá bendición hasta que sobreabunde, hasta que no lo podamos contener. Y cuando diezmas, estás entregando ese 10% y confiando que Dios te bendecirá con el resto. Entonces, las primeras conclusiones hasta aquí, para ver si vamos bien con el seguimiento, es que lo puro tiene que ser sacrificado por lo impuro. ¿Bien?
Y el segundo es que los primeros frutos, estas primicias, lo primero, tiene que ser ofrecido. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. En Éxodo 23, 19 está diciendo que las primicias de los primeros frutos, lo primero de la tierra, traerás a Jehová tu Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia a la que asistes. ¿Por qué está diciendo que los primeros frutos traerás a Dios? No está diciendo darás a Dios, porque cuando tú das es porque es tuyo y lo entregas, lo das. Pero cuando algo que no es tuyo, tú no puedes dar algo que no es tuyo. ¿Qué haces? Lo ofreces, lo traes, no lo das. ¿Por qué? Porque es de posesión de Dios. A Dios le pertenece. Veamos un ejemplo, un claro ejemplo de esto. Cuando el pueblo de Israel fue a la conquista de Jericó, Dios les dice: traedme todo el oro y toda la plata. Dios aquí les pide todo. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad de la conquista. El pueblo de Israel sabían que habían conquistado Jericó, perfecto, pero no tenían ni idea de si iban a continuar más conquistas o no, de cómo iban a resultar o no. Y Dios les pidió todo para que el pueblo de Israel confiara y en fe creyera que las conquistas las daría Dios, que Dios les bendeciría con eso. Entonces, cuando Dios nos habla de traed el diezmo, nos está diciendo: ¿confías en mí en el resto? Ellos llevaron el diezmo, que era la ciudad de Jericó, la primera conquista, y les planteaba: ¿estáis confiando en mí en el resto? Otro ejemplo de los primeros frutos es cuando vemos y escuchamos la historia de Abel y Caín. En Génesis 4, 3 al 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y es su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo los primogénitos, los primeros, y además de lo más gordo que él tenía de su ganado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios no solamente es que no aceptara la ofrenda de Caín como diciendo: no me gusta, sino que es que Dios realmente no podía aceptar la ofrenda de Caín. Dios no puede aceptar algo que afecte a su naturaleza. No puede aceptar algo que le haga actuar fuera de su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y no solamente es que Dios hable verdad, sino que Dios es verdad. Con lo cual no puede mentir porque estaría actuando fuera de su naturaleza. ¿Se entiende? Otro ejemplo: Dios no puede cambiar. Porque si algo puede cambiar, quiere decir que puede ser mejor, puede ser una mejor versión de sí mismo. Pero es que Dios ya es lo mejor de sí mismo. Es lo mejor de lo mejor. Dios es. Entonces, Dios es inmutable, su naturaleza es ser inmutable, con lo cual no puede cambiar. No puede actuar fuera de su naturaleza. El tercer ejemplo, y que va relacionado con lo que veíamos de Abel y Caín, es que Dios no puede ser el segundo. ¿Por qué? Porque Dios es el primero. Su naturaleza es ser el primero, es ser lo más principal. Así que Caín ofreció una ofrenda, pero no ofreció lo primogénito, los primeros frutos, como lo hizo Abel. ¿Entendéis? Entonces, Dios está enfrente de Caín y dice: es que no puedo aceptar tu ofrenda porque me estás dando lo segundo. No es lo primero, me estás dando lo segundo y no puedo aceptarlo. Podemos decir que Dios es el primero en nuestras vidas y como afirmación, como declaración, suena perfecto.
Pero ¿sabes qué? Que incluso si tú no dijeras que Dios es el primero de tu vida, Dios sigue siendo el primero del universo. Aunque nosotros no lo declaremos, Dios lo sigue siendo. Así que, porque no lo declaremos, Dios es el primero. Y por eso no puede aceptar lo segundo. ¿Hasta aquí bien? ¿Se sigue bien? Vamos con vamos a enlazarlo con el tercer punto. Perdón. El primero recordábamos que era lo puro tiene que ser sacrificado por lo impuro. El segundo, que las primicias, los primeros frutos, tienen que ser ofrecidos. Y el tercero es que los diezmos tienen que ser lo primero. En Levítico 27-26 dice: el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es, y a Jehová le pertenece. Entonces podemos llegar a pensar, decir, bueno, sí, claro que le pertenece, pero porque a Dios le pertenece todo. ¿No? ¿No es así? Sí, pero Dios solo está pidiendo el 10%. Porque dice, quiero que me des los primeros frutos para que pueda ver que vives por fe, para que pueda ver que confías en mí, para que pueda ver que vives dándome lo primero, los primeros frutos, el 10%, y que confías que te bendeciré con el resto. ¿Significa que no vamos a tener dificultades? Para nada, porque las vamos a tener. Pero Dios te llevará por ellas y te sostendrá en ellas. Aquí quiero hacer un ejemplo. Imaginemos que cualquiera de vosotros me contratáis para hacer un trabajo en vuestra casa. No es que sea yo muy manitas, pero bueno, me contratáis. Y digo, vale, perfecto, pues tanto es por los materiales, este otro tanto es por la mano de obra. Y de beneficio quiero sacar 1.000 euros, ¿vale? Entonces, voy a vuestra casa, anda que no pido poco, ¿verdad? Voy a vuestra casa, hago el trabajo, está todo zanjado, me dais 1.000 euros en 10 billetes de 100 euros. ¿Cuál es el 10% de ello? ¿Cuál es el diezmo de esos 1.000 euros? 100 euros. Ahora bien, de entre los 10 billetes de 100 euros que tengo, ¿cuál es el diezmo? El primero que sale de mi mano. Ese es mi diezmo. Ese es Dios, es darle lo primero, porque Él es el primero. ¿Qué pasa si de ese dinero, de esos 1.000 euros, recibo y separo un poco, bueno, no tengo hipoteca, tengo alquiler, otra cosa para pagar el coche, separar para la comida, tenemos, bueno, no tengo hijos, pero da igual, educación de los niños, el gimnasio, el no sé qué, va separando y dice, ahí va, sí, y un poquito para Dios. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que Dios dice, mi parte, ese primerísimo, está en el alquiler. El alquiler, tu hipoteca, no tiene la capacidad de bendecir el resto, pero yo sí. Entonces, el diezmo es lo primero. Dios no quiere recibir las obras. Recientemente, pasadas estas Navidades, he tenido una conversación con una amiga que me ha dejado, wow, me enseñó y se lo dije. Ella tiene 2 niños y entonces llego a su casa y tal y veo unos paquetes y me dicen, pues es que en Reyes o con los regalos que reciben, yo les pido a mis niños que cojan un juguete de lo que han recibido y lo vamos a dar a otros niños que no tengan. Empaquetado, envuelto. Los niños lo abren y de todos los que tienen que coger uno para darlo. Y yo dije, anda que no me costaría a mí. Abres todos tus regalos, la emoción de los Reyes y dices, wow. Y les está enseñando que de eso, y no de los juguetes que ya tienen de otros años, no de los juguetes rotos que está, mira, pues hago un poco de limpieza. De lo primerísimo, de lo nuevo, de lo que le hace muchísima ilusión. De eso les está pidiendo que dé. Y yo dije, wow, ¿de verdad me dejas? ¿Cuánto tengo que aprender yo? Y de esto se trata. En Malaquías 1, el pueblo le está preguntando a Dios, ¿en qué te hemos ofendido? Y Dios les contesta, me estáis ofreciendo animales ciegos, cojos y enfermos. Presentadla a vuestro príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Hablando otra vez de las Navidades, cuando vienen
tu familia, tus amigos a casa? ¿A que no les das las sobras del día anterior? Estás festejando, estás haciendo algo bueno y quieres prepararlo mejor. Quieres hacer esa comida especial el día de Nochebuena. Sé que aquí hay algunas resillas porque como se cocina tanto, luego sobra para Navidad, y Nochevieja y Año Nuevo, ¿vale? Pero vamos a ponernos en Nochebuena, que es el primer día. No pones las sobras de la semana anterior. Dios está diciendo, está pidiendo, yo soy lo mejor, yo soy el primero, yo no soy el segundo. Soy lo mejor, no me des las sobras, no puedo aceptar los restos, soy el primero. Esto es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Voy a ser el primero en tu vida? Ahora bien, no se está diciendo que seamos legalistas con todo esto, porque el asunto está en tu corazón. Esto no es algo que yo, que soy la que lo estoy predicando, estoy enseñando de esto, haya elaborado. Es que esto es algo que Dios nos enseña desde su palabra. Porque Jesús ya nos viene diciendo, allí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No es ser legalista, es ver dónde está tu corazón. Honestamente, por ejemplo, de mis ingresos, ¿es justo lo primero que sale de mi cuenta bancaria, lo primero que diezmo? Pues siendo prácticos, a veces no, porque tardan unos días hasta que me ingresen la nómina o que yo pueda saber cuánto he ingresado ese mes para calcular el diezmo. Pero sí lo es en mi corazón. Pero sí es lo primero en mi vida, es lo que me planteo, ¿dónde está mi tesoro? Ahí está mi corazón. Entonces no se trata de ser legalista, pero sí de que tu corazón diga, lo primerísimo te lo doy gozosamente. Otro punto que me gustaría tratar es que muchas veces podemos plantearnos, decir, me gustaría diezmar, pero es que no puedo. Déjame decirte que nunca serás capaz de diezmar hasta que lo hagas. No podrás diezmar hasta que de una forma radical rompa esa maldición que el devorador tiene sobre tu vida y sobre tus ganancias. Dios no te está pidiendo, tienes que darme todos los meses 1.000 euros. Te está diciendo, cualquiera que sea tu parte, en la 10ª parte, cualquiera que sea. Entonces, acordaros de lo que leíamos en Malaquías 3, 10 y 11. Traedme todos los diezmos al alfolí, a mi casa, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hasta que no empieces a diezmar, no vas a ver esta promesa. Hasta que no empieces y decidas, Señor, te entrego esto, te lo ofrezco, porque confío, porque camino en fe y confío que ofreciéndote lo primero, tú te harás cargo de lo siguiente. Entonces, cuando me ofrezcas esas primicias, esos primeros frutos, dejarás que Dios obre en ti y te bendiga. Entonces, no se trata de decir, es que tengo muy poquito, no puedo diezmar. De aquello que recibas, diezma, porque estás dándolo primero a Dios. Quiero hacer también un paréntesis, una pausa y añadir este siguiente pensamiento. ¿Va a ser Dios tu Dios? ¿Vas a confiar en Dios en esto? Jesús dijo, allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Podemos estar diciendo, Dios es lo primero en mi vida, pero si no es lo primero en tus finanzas, créeme, honestamente, no lo es. No importa si tienes un trabajo o no, no importa si tienes mucho dinero o poco. Joven, no esperes a tener un súper estable trabajo o lo que fuera, tus ingresos, de lo que recibas de tu propina, de tu cumpleaños, lo que sea. Da esa 10ª parte de lo que has recibido, entrégalo. Éxodo 13, 14 al 15.
Para ir acabando, esta es la última idea. Dice, cuando mañana te pregunte tu hijo, acordaros, Éxodo 13 era como habíamos empezado, entrégalo primero, ¿vale? Y dice, cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Esto de sacrificar a los animales. Jehová nos sacó con mano fuerte, esto es lo que le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir a la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano como el animal. Por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Imaginaros por consiguiente esta situación. Un niño crece viendo todos estos sacrificios y ofrendas y les pregunta a sus padres, ¿por qué matáis todos estos animales? ¿Por qué? Tú le dirás, antes éramos esclavos en Egipto, antes no teníamos nada, no siempre fuimos así. Sin embargo, la mano poderosa de Dios nos sacó y por eso gozosamente entrego a Dios lo que me ha dado. Vamos a intentar aplicarlo a un ejemplo que sea más fácil de entender. Un niño de 5 años, de una familia que vive en una granja ganadera, está ahí con los animalitos y de repente ve que un corderito está naciendo. Y va corriendo a la cocina y dice, mamá, mira, que el corderito está naciendo. Ven. Y sale la mamá, salen el resto de los niños de la cocina y sale el padre y antes de salir agarra un cuchillo de carnicero y sale también a verlo. Dice, mira qué bonito es precioso, está intentando levantarse. ¡Oh, qué mono! Es lo más bonito que he visto en mi vida, mamá. Mira, hasta la mamá le está lamiendo y le está ayudando a que se ponga de pie. ¡Qué imagen más bonita! Y agarra al padre del cordero de las piernas, lo pone y lo degolla. El niño de 5 años se quedaría perplejo como diciendo, ¿pero qué has hecho? Mejor no voy a hacerte enfadar, papá, porque si no... Pero, ¿cómo es esto? Y sin embargo, el niño crece viendo que esto se repite una y otra vez. Y crece y va a la universidad. Y cuando ya termina, pues un día regresa a la casa y el padre le dice, hijo, has hecho una carrera de finanzas, necesito que me ayudes con los libros de cuentas y que revises unas cosas. Sí, claro, papá, claro que lo voy a hacer. Y el hijo se sienta y empieza a revisar todas las cuentas. Y de repente se da cuenta y dice, a ver cómo le digo esto a papá. Oye, mira, que es que me doy cuenta que somos una familia que se dedica a esto, que saca beneficio de los animales que tenemos y de los que vendemos. Y en los últimos años pues he visto que has matado 72 corderitos. ¿Tú sabes todo lo que eso supone en ganancias? ¿Sabes las pérdidas que estamos teniendo por eso? Y en ese preciso momento la Biblia enseña, tomarás a tu hijo y le explicarás. Hijo, no siempre fuimos una familia ganadera, no siempre tuvimos esto. Hijo, un día éramos esclavos de Egipto. Y la mano poderosa de Dios nos sacó y nos liberó. Y ahora somos lo que somos por la mano poderosa de Dios. Así que gozosamente, hijo, entiende, gozosamente doy el primer corderito que tenemos a Dios. Y en el versículo 16 de este pasaje dice, será como señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, para cuando Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esto será una señal, un memorial. Y me recordaba que realmente es lo que Jesús ha hecho en nosotros, eso recordamos. Imaginaos, un día estás haciendo tus cuentas bancarias y el sistema, vamos a poner que es por cheques, ¿no? Entonces estás sentado ahí en la mesa y estás haciendo un cheque pues para el diezmo y lo apartas, otro cheque para pagar la hipoteca, otro cheque. Y estás así organizando tus cuentas, ¿no? Y viene tu niña
o tu niño o lo que fuera, viene esa niña, se acerca y dice, hola papá, ¿qué haces? Pues nada, hija, estoy aquí haciendo las cuentas, estoy organizando la economía de la familia. Y de repente ve un cheque y dice, hola, ¿por qué das este dinero a la iglesia? Y entonces en ese momento la escritura, la palabra de Dios te enseña que tomes a tu hija y le expliques, ¿sabes qué? Yo antes no era el hombre que es o la mujer que soy ahora. Era una persona mala. Era algo impuro, indigno. Pero por la mano poderosa de Dios, devuelvo a Dios lo primero, que es lo que me ha dado. Porque Dios es lo primero en mi vida y en esta familia. ¿Lo entiendes, hija mía? Estas son las enseñanzas que aprendemos de la palabra y que nos enseña a que hagamos con nuestros hijos, nuestras hijas. Que lo apliquemos y que mostremos que el 10% que separas para Dios es esa... Que el 10% que separas para Dios es esa señal, es ese acto de memoria, de recordatorio, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de que sacrificó lo puro para que lo impuro fuera puro. En Proverbios 3, 9, 10, vuelvo a recordar, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Considera diezmar como un acto de memoria. Diezmar es ese recordatorio de que Jesús es el diezmo de Dios. Y a veces podemos pensar también que, bueno, yo no diezmo a la iglesia, pero sí participo o colaboro con otras ONGs, otros ministerios, otras personas que necesitan ayuda de mi entorno. Pero créeme que este es el mismo ejemplo. Al igual que la hipoteca no tiene la capacidad para bendecir el resto de ese 90% que te queda, tu hermano o aquella ONG no va a tener la capacidad. ¿Por qué? Porque no estás siendo a Dios lo primero. Y la palabra es clara. Dalo a mi casa, a la casa de Dios. Porque eso es confiar que Dios bendecirá el resto. No estoy diciendo que no apoyes otros ministerios, no estoy diciendo que ayudes a ONGs, que ayudes a tu hermano con necesidad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no lo hagas de ese 10% que le pertenece exclusivamente solo a Dios. Probemos, y con esto concluyo, probemos al Señor en esto, en traer nuestros diezmos al alfolí, a la casa de Dios, y veamos si no nos abre las ventanas de los cielos, si no derrama sobre nosotros esa bendición espiritual que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Traigamos nuestros diezmos al alfolí, a la casa de Dios, y veamos si no reprende al devorador, si no permite que Él destruya el fruto de la tierra, ni que nuestra vid en el campo sea estéril. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, parafraseando esto, el pasaje de Malaquías 3, 10 a 11. Así que tengamos una economía personal y de iglesia que sea como la de un misionero en Botsuana.